la vez pasada estas cosas de objetos inyectivos y objetos proyectivos y vimos más o menos lo de cómo sucedía en módulos. Digo, esta es una generalización de lo que pasa en módulos, en grupos abelianos también. Y les comentaba que los objetos inyectivos y proyectivos eran unos objetos que son fundamentales para cuando quiere uno estudiar cohomología y para muchas otras cosas, ¿no? O sea, digamos que son buenos constructores de invariantes. Y seguramente si ustedes están estudiando topología algebraica o geometría diferencial o geometría algebraica o alguna de estas cosas, se van a topar con cohomología, incluso también si estudian álgebra, homología y cohomología. Y entonces estos objetos son muy importantes, ¿no? Muy importantes, los deben de guardar. En particular en conjuntos condensados, una de las cosas interesantes que uno hace en geometría condensada, en matemáticas condensadas, es que justamente se hace para poder construir cohomologías adecuadas en estos grupos topológicos, ¿no? Con objetos que vienen de grupos topológicos, que como ya les mencioné en la introducción, estos grupos topológicos o espacios algebraicos que además tienen una topología que no se comportan muy bien la topología del álgebra, en particular no forman categorías abelianas, pero cuando los condensamos ya me forman categorías abelianas. Y justamente es en las categorías abelianas donde uno puede hacer una buena teoría de cohomología. ¿Ok? Entonces, y justamente uno va a poder hacer porque va a tener uno de estos objetos inyectivos y proyectivos y núcleos y conúcleos y muchas otras cosas que me van a poder permitir hacer una buena teoría de cohomología. Entonces, eso es importante. Se los digo porque a lo mejor, así fuera de contexto, como que uno podría decir, bueno, ¿cuál es el interés de estudiar objetos inyectivos y proyectivos? Pero se van a utilizar. Es algo que se va a utilizar más adelante o que en su carrera como matemáticos, independientemente si siguen estudiando cosas, el siguiente curso de matemáticas condensadas, es algo que les va a aparecer en su vida, ¿no? Entonces recuerden que este curso de matemáticas condensadas es más de categorías y como de los fundamentos generales, pero este curso particularmente le sirve para muchas áreas de las matemáticas, ¿no? No nada más para matemáticas condensadas. El siguiente curso, que por cierto ya lo pedí, pues sería ahora sí un poquito más de cosas condensadas, ¿no? Un poquito más de los sitios, el sitio poroetal, eh, profinito, ¿va? Sobre un punto, que eso es lo que da origen a las matemáticas condensadas y donde estudia uno. Pero bueno, Profe. sí, No, nomás para que tampoco se le olvide pedirlo en CIMAT. ya estoy pendiente de abrirlo en CIMAT para que no se... Va, Sí, hubo un problema aquí en el CIMAT que no me lo abrieron, pero parece que por una cuestión de tiempos. dale, gracias. Y para el CIMAT lo vamos a dar, con toda seguridad. Ya lo pedí en la UNAM, pero también lo voy a pedir en el CIMAT, ¿no? Entonces, en la UNAM me pasa que ya el deadline era hoy, me parece, ¿no? Es hoy, para pedir cursos y en el CIMAT todavía no aparecen. Entonces, de todas maneras, si sabes, en cuanto sepas que están los cursos en el CIMAT para pedirlo, que no se me pase, por favor. Ok, entonces nada más como una rápida revisión, quiero revisar rápido lo que habíamos visto. Entonces me voy a ir ya por página, ¿verdad? Para que sea más rápido, no sé cómo le hago para irme por página. Entonces, habíamos visto la clase pasada, bueno, habíamos visto esto de que un funtor conmutara con límites, ¿verdad? Y con límites, y lo que quería decir. Habíamos visto que los funtores representables conmutaban con límites, ¿verdad? Y habíamos dicho qué es lo que pasaba cuando el funtor era contravariante, entonces teníamos estas definiciones también de que un funtor sea exacto izquierdo, o exacto derecho, o exacto por la derecha, y les había mencionado que esto también a veces lo llamaban de manera distinta. De hecho, yo creo que la cosa más estándar ahora era llamarle exacto, coexacto o biexacto a los funtores, pero nosotros pues, vamos a tratar de seguir la convención del STUM, que se llama exacto izquierdo, exacto derecho y exacto, que también es muy parecido a lo que se hace en álgebra homológica cuando uno habla de funtores exactos, ¿no? Entonces, es decir, en topología algebraica y homológica también se utiliza esto, pero en categorías creo que lo más común ahora es llamarlos así como coexacto y biexacto. Esa era la situación. Y luego habíamos visto estos ejemplos, donde nos tomamos el funtor de olvido y veíamos que el funtor de olvido era exacto. Y entonces habíamos visto una cosa que para ver que algo era exacto, pues bastaba ver que preservaba productos finitos y ecualizadores, ¿no? Porque recuerdan que eso tenía que ver con límites filtrantes y bastaba ver esta cosa. Y entonces les había dicho que de hecho bastaba que preservar el objeto final.
biproductos y ecualizadores, ¿no? Entonces, esa es una regla general que más o menos vamos a utilizar, que es lo que me sirve. Y entonces vimos los ejemplos correspondientes con el funtor de olvido, y entonces veíamos el adjunto izquierdo, que es el funtor que a cada espacio topológico lo manda digamos, cada conjunto lo manda a espacio topológico discretizado, es el funtor adjunto izquierdo, el funtor de olvido, y el funtor adjunto derecho del funtor de olvido es el indiscreto, ¿no? El que cada conjunto lo manda a su conjunto indiscreto, y entonces veíamos en particular estas propiedades de cuáles preservaban límites, cuáles preservaban colímites, etcétera, ¿no? Y bueno, y esto les dejé pensar o que lo notaran, que uno es adjunto izquierdo y el otro es adjunto derecho, y eso es una cosa particularmente importante porque es una propiedad de los adjuntos, ¿no? En general esto va a suceder con los adjuntos. Ok, entonces hicimos este ejemplo y desarrollamos todo el ejemplo, ahí vimos qué es lo que quería decir con esta categoría de adjuntos, entonces me voy a pasar esto ya rápido. Y luego hicimos más o menos lo mismo con la categoría de grupos abelianos a la categoría de conjuntos y nuevamente el funtor de olvido, y veíamos cuáles de estos funtores preservaban adjunto derecho, luego preservaban exactitud de algún tipo, ¿no? Entonces, nada más para recordarlo. Y una observación importante es que, por ejemplo, los enteros p-ádicos, que se pueden construir como el límite de los enteros módulos p n z, como estas congruencias, cuando voy variando a la n, se puede construir como un conjunto, pero también le podíamos dotar de una topología, y la topología que le dotábamos, a pesar de que cada uno de los objetos era es discreto, porque es conjunto finito, o sea, cada uno de los z módulo p n z es un conjunto finito, y entonces lo puedo dotar de la topología discreta. El producto, y de hecho ZP como subespacio del producto, no tiene la topología discreta, lo cual parecía aparentemente una contradicción, y lo resalto porque habíamos dicho que se preservaban límites y habíamos hecho el ejercicio de la topología discreta y habíamos visto qué es lo que pasaba, ¿no? El problema ahí era que es muy importante que preserve límites finitos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y entonces este límite este límite proyectivo, que es un límite, que es el z módulo PNZ, este no es particularmente finito, entonces por lo tanto no hay contradicción que lo preserve, ¿no? Pero nada más para que tomen en cuenta la importancia de la definición. Les comentaba también que los enteros p-ádicos es un ejemplo característico, el ejemplo más importante posiblemente lo que es un espacio topológico profinito, que es un espacio topológico Hausdorff, compacto y totalmente disconexo. Y esos objetos son los más importantes para cuando uno estudie conjuntos condensados, ¿no? Que es y espacios condensados, porque todas las propiedades del análisis, se los adelanto, la idea de los conjuntos condensados es sacarse de un lado el análisis y los problemas que tienen el análisis y la topología. Resulta que los conjuntos profinitos como estos, los espacios topológicos profinitos, pues guardan de alguna manera toda la información que tiene que ver con el análisis. Entonces yo puedo hablar de análisis funcional en particular, ¿no? Entonces yo puedo hablar de convergencia uniforme, de etcétera, y de muchas otras cosas en términos de conjuntos profinitos. Y es lo que me permite, después de todo, olvidarme un poco de esos problemas de análisis, y que son los que me generan problemas justamente para que la categoría no sea abeliana, la categoría de grupos topológicos o de espacios topológicos con alguna estructura algebraica. Entonces los conjuntos profinitos de alguna manera guardan esa información importante, y es la observación súper importante de Clausen y Scholze que les permite trabajar con estas matemáticas condensadas y hacer álgebra con ellos bien como se debe, porque van a tener una categoría abeliana. De hecho, en particular, las matemáticas condensadas son de hecho gavillas sobre el sitio de espacios profinitos, ¿no? O sea, son la categoría de espacios profinitos, ahí vamos a definir lo que son gavillas, y es ahí donde se trabaja. Entonces, el ejemplo típico, pues son estos enteros p-ádicos, que es el ejemplo más canónico, digamos, de un espacio topológico profinito. Hay otros, por ejemplo, los grupos de Galois, ¿verdad? También se pueden dotar de una estructura, pero a veces son isomorfos a Z módulo P, a CP, perdón, los p-ádicos. Ok. Entonces, luego venía la definición de objetos proyectivos, que es lo que le decía, y de objetos inyectivos, que tiene que ver con el funtor representable. Entonces, a cada objeto
Recuerden que cada objeto yo lo puedo meter en la categoría de funtores vía su funtor representable, ¿no? Entonces es una inyección, es un funtor fiel y pleno, ¿verdad? El que a cada objeto lo meto a su categoría de funtores metiéndolo por su funtor representable, es el lema de Yoneda básicamente. Y entonces hay propiedades, este funtor representable, el HX hasta arriba, si preserva epimorfismos, entonces decimos que el objeto es proyectivo. No sé si manda epimorfismos, hay epimorfismos, y luego la versión dual es la de objeto inyectivo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando tomaba el HX. Y entonces veíamos que en la categoría de módulos, de hecho les había dejado, si no mal recuerdo, este ejercicio, les había dejado el ejercicio de ver, por ejemplo, que Z2 es proyectivo, pero no es un objeto libre. Entonces muchas veces uno se pregunta, ¿verdad? Habíamos visto una caracterización de los de los módulos proyectivos. De hecho, es este ejercicio que todos los módulos proyectivos son factores de módulos libres, o sea, son sumandos directos de un módulo libre, y les había dado más o menos cuál era la forma de demostrarlo. No sé si lo intentaron. ¿Lo intentaron esto o no? Entonces, básicamente era como construir el morfismo de regreso y eso se puede hacer por el hecho de que es proyectivo. Entonces, si yo tengo del módulo libre generado por P a P, yo tengo que es un morfismo proyectivo. Entonces, tomándome la identidad, yo puedo construir una sección, no sé si se acuerdan. Y entonces tengo el núcleo del morfismo del módulo libre y tengo esta sección. Y eso es equivalente a decir que esa sucesión exacta, digamos, ya estudiaron álgebra homológica, eso se llama, o álgebra conmutativa, eso se llama una sucesión exacta, y decir que se cinde esa sucesión exacta, y eso es equivalente ni más ni menos a decir que el término que está en medio de la sucesión, o sea, cuando tengo el kernel, el módulo libre y el módulo proyectivo, el término que está en medio es la suma directa o isomorfo la suma directa de los dos que están en el costado, y la forma de hacerlo es directa, o sea, se puede ver que es exactamente la suma directa. En caso de módulos, pueden agarrar los elementos y hacerlo por elementos. Y si lo quieren hacer de una forma completamente categórica, también se puede utilizando las propiedades universales de la suma directa y esto de ser proyectivo, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, para hacerlo categóricamente, bueno, hay muchas formas, ¿no? O sea, hay muchas formas, se puede hacer, lo pueden intentar. Y bueno, una vez que yo tengo que todo módulo proyectivo es un sumando directo de un módulo libre, en particular todos los módulos libres son proyectivos, ¿verdad? Y uno se pregunta si hay más módulos proyectivos además de los libres. Y pues o el ejemplo que está aquí es este, ¿verdad? O sea, en Z6, los enteros módulo 6, tengo Z2, que es un submódulo. Este módulo era proyectivo o es proyectivo, pero no es un módulo libre. Entonces, ver, por ejemplo, que no es un módulo libre es muy fácil porque los módulos libres son sumas directas, son sumandos directos del mismo módulo, ¿no? Del módulo generador. Entonces, Z módulo 6, los módulos libres sobre Z módulo 6 son sumas directas de Z módulo 6 o isomorfos Z módulo 6. Y nada más por cardinalidad se puede ver que Z módulo 2 no puede ser libre porque cualquier módulo libre tiene más de 6 elementos, ¿verdad? O sea, de hecho tiene potencias, ¿no? O sea, como son sumas directas, tiene pues, 6 o 12 o 24. O sea, tiene estos números de elementos que son múltiplos, ¿verdad? Múltiplos. En este caso, Z2 pues tiene dos elementos, entonces no puede ser un módulo libre, pero lo interesante es ver que es un módulo proyectivo, y entonces ese era el ejercicio, o un parte del ejercicio, ver que además Z módulo 2 es un módulo proyectivo. No sé si lo hicieron, pero si no lo hicieron, pues se los encargo. Ese es algo muy importante, o sea, es un ejemplo típico. Nuevamente, esto aparece en todos los libros, en todos lados, y la idea es que ustedes lo traten de hacer sin consultar y utilizando, digamos, estas herramientas categóricas lo más posible. Es decir, habrá que tratarlo de demostrar tratando de ver que el funtor HX preserva justamente epimorfismos, ¿no? Como es lo que decía, porque hay otras demostraciones que son equivalentes a fin de cuentas, pero que no utilizan el funtor, ¿no? O sea, hay otras demostraciones que se pueden hacer. Típicamente un libro de grupos o de teoría de módulos no lo va a hacer con las herramientas de categorías porque normalmente cuando se estudia esto por primera vez no se han desarrollado las herramientas de categorías, pero entonces la idea es que a lo mejor si ya lo vieron y ya lo entendieron, pues lo traten de reescribir en términos de categóricos, es decir, en términos de el funtor representable HX, ¿no? Esa sería la idea. Y para que se empiecen a acostumbrar a pensar en este lenguaje. Van a ver que muchas veces es mucho más sencillo. Una vez que
se pasa la barrera, ¿verdad? Que se pasa la barrera y empieza uno a entender las cosas como categóricamente, los resultados empiezan a verse más sencillos escritos categóricamente. Entonces, esa es un poco la idea, que lo pueden hacer. Ok, era esto y decíamos que es lo que una categoría tenga suficientes proyectivos y entonces eso quiere decir que cualquier objeto se puede ver como un cociente de un objeto proyectivo, ¿verdad? Entonces cualquier objeto se puede ver como cociente de un objeto proyectivo y el análogo en inyectivos es que una categoría tenga suficientes inyectivos y esto es que siempre yo voy a poder dar un monomorfismo de cualquier objeto a un objeto inyectivo. Fíjense, esto es lo que me permite definir en lo que se llama en álgebra homológica resoluciones proyectivas o bien resoluciones inyectivas, que son cadenas, ¿verdad? Cadenas de, por ejemplo, una resolución proyectiva sería, me tomo primero este objeto proyectivo X y luego de este objeto proyectivo me tomo otro objeto proyectivo de tal manera que la composición de cero, es digo, que la imagen de uno esté contenida en el kernel de otro, es lo que requiero, ¿verdad? Que la imagen esté contenida en el kernel de otro. Este, entonces, evidentemente, para hablar de esto necesito que yo tenga kernels, ¿verdad? En mi categoría, que existan núcleos. Entonces, por ejemplo, si en mi categoría existen todos límites finitos, entonces en particular existen los ecualizadores, y entonces los ecualizadores son los que me sirven para definir un núcleo, ¿recuerdan? Un núcleo es un ecualizador de un morfismo con el morfismo cero en particular, ¿no? Entonces yo necesitaría ese tipo de cosas, pero entonces yo puedo ir escribiendo una resolución proyectiva, lo que se llamaría, me tomo el módulo, no sé si me están viendo, creo que no me están viendo, voy a prender mi cámara. Entonces yo tengo mi módulo, tengo mi objeto X, tengo mi módulo proyectivo y atrás construyo un módulo proyectivo de tal manera que la imagen de uno esté contenido en el otro y etcétera, etcétera. De hecho, que sea, lo necesito para la resolución, de hecho, necesito que sea cíclica, necesito que sea igual, o sea, que la imagen sea exactamente el núcleo. Y entonces me voy así, yéndome así para atrás y eso es lo que me permite definir cohomologías de funtores o de pregavillas, por ejemplo, porque yo luego le aplico un funtor a esa y entonces que no preserva exactitud, no va a preservar la exactitud y entonces va a poder calcular la cohomología y la cohomología del objeto se define, o la homología en este caso se va a definir en términos de las homologías de los objetos proyectivos que están ahí. Y lo mismo para los objetos inyectivos. De hecho, la cohomología de Gavillas, se les adelanto, es así. Entonces me tomo una resolución inyectiva, ahora es para adelante, ¿verdad? Me tomo un objeto, lo meto en un objeto inyectivo y luego lo voy metiendo en cada uno de los objetos inyectivos de tal manera que tenga esta propiedad de que la imagen es el núcleo. Y entonces le aplico un funtor que no va a preservar en general la exactitud. Y entonces ahora puedo calcular la cohomología de ese funtor. Ese funtor usualmente va a ser una gavilla y entonces estaría definiendo qué es la cohomología de gavillas de esta forma, ¿no? Eso es lo que se hace y que son los invariantes que se están tomando. De hecho, y luego se puede demostrar vía otras herramientas como sucesiones espectrales o por ejemplo, la cohomología de Check muchas veces es equivalente a la cohomología de estas que le estamos definiendo, ¿no? Por ejemplo, en variedades algebraicas o variedades complejas, etcétera. Entonces, me calculan la misma cohomología, ¿no? Pero, y también esto de las sucesiones espectrales es una forma un poquito más abstracta o más general de poder definir estas resoluciones así inyectivas o resoluciones proyectivas con unas cosas que se llaman bicomplejos. Esas cosas las estudian en álgebra homológica, pero son herramientas muy importantes en geometría algebraica, en topología algebraica y en teoría de grupos y álgebra, ¿no? En particular, sobre todo por estas cuestiones homológicas. Y por supuesto, entonces, en todas las geometrías, ¿no? En la geometría diferencial, en geometría compleja, son herramientas muy importantes, son las herramientas modernas. Ok, entonces eso es para la importancia de los inyectivos proyectivos. Y luego viene ya esta definición muy importante, que es lo que sea que un objeto sea finitamente presentado. Y entonces decíamos que el objeto en la categoría es finitamente presentado, o a veces también se le llama compacto, si el funtor Hx, el funtor representable covariante Hx, preserva colímites filtrados, ¿no? Entonces, nuevamente aquí hacía la observación que este funtor representable, por ser representable, sabemos que preserva límites, es lo que habíamos visto anteriormente, pero entonces aquí la observación es que no nos confundamos, aquí para ser compacto o para ser finitamente presentable, lo que le estamos diciendo es que preserve colímites, cosa que no tiene por qué suceder, eso es lo que lo hace particular, colímites y no todos los colímites, sino colímites filtrados, me basta con que sean los colímites filtrados, ¿de acuerdo? Y entonces esa es la propiedad. Y entonces,
Lo que quiere decir eso es que recuerden que el límite directo es en realidad un colímite. Cuando yo tengo una categoría filtrada, un límite filtrado, un colímite filtrado, por ejemplo, el colímite filtrado se denota con la flechita. Les decía yo que el STUM denota todos los colímites con la flechita como un límite directo, pero eso es algo que hace el STUM. En general, con la flechita sí solamente se denota a los límites directos, que son colímites filtrados. Pero bueno, podemos entenderlo así. En este caso son filtrados, entonces no importa. Entonces me dice que el límite directo de los X a las YIs, cuando tengo este diagrama dado por los YIs, es isomorfo a los homomorfismos de X al límite. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un caso muy particular, ¿no? Y esto les decía que era equivalente a entender que cualquier morfismo se factoriza por uno de estos J's. Y entonces a lo mejor aquí vale la pena justamente entender eso, ¿verdad? O sea, aquí lo que me interesa ahora es que entendamos que el límite directo de cualquier familia, recuerden qué es lo que quiere decir el límite directo, entonces déjenme apuntarlo aquí. El límite directo de un diagrama, entonces lo voy a poner como XY. ¿Qué es lo que es, verdad? El límite directo, ¿recuerdan? Entonces es un colímite, ¿no? Entonces yo por un lado yo tengo mis X1, XY, XJ, XK, y entonces el límite directo pues es un cocono, porque está aquí, ¿verdad? Y aquí yo puedo tener ciertas flechas o no, ¿verdad? O sea, puedo tener flechas y cada uno de los triángulos, cuando yo tengo una flecha, tiene que ser conmutativo. Y además, ese es un cocono, pero este cocono es universal. Y entonces recuerden que entonces este cuate es inicial, ¿verdad? O sea, siempre que yo tenga otro cocono con estas propiedades y flechas, que me hagan que esto conmute, entonces debería de existir uno único de aquí para acá, ¿verdad? Ese es el colímite o es el límite directo de la familia. Usualmente, como lo estamos pensando en cosas filtradas, muchos de los límites a veces se toman como cuando me tomo z módulo PNZ, ¿verdad? Y el límite directo, entonces me tomo z módulo PMZ, es el límite, quiero decir límite, perdón. Este es el colímite. Es el límite directo. Entonces, el límite directo más bien aparece como cuando me fijo en los tallos de una, o en los gérmenes. ¿Recuerdan? El límite directo son los gérmenes de funciones. Entonces, recuerden que cuando yo tenía un espacio topológico y me tomaba la categoría de abiertos de X, entonces la categoría son los abiertos de X, entonces yo podía fijarme, por ejemplo, en un punto en X y fijarme todos los abiertos que contienen a X, ¿no? O sea, ese es el conjunto de abiertos U en Open de X tal que el punto X está contenido en este U, ¿no? Me tomo todos los abiertos que tienen a X y entonces este conjunto es un diagrama filtrante, o sea, es justamente uno de los ejemplos que yo estoy considerando y entonces la pregunta es qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando me tomo el conjunto de funciones, o sea, el conjunto de funciones eh, o sea, como funtor me voy a juntar el conjunto de funciones, digamos, a los reales o pueden ser a cualquier lado. En realidad es como una gavilla. Entonces, el conjunto de funciones de U a los reales, y si quieren funciones continuas. Entonces, me tomo todas las funciones continuas de U a los reales y este es un funtor, justamente la categoría de Open, ¿verdad? A la categoría de conjuntos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que hace este funtor en la variable correspondiente, aquí, es que se va a tomar a cada abierto y lo voy a llevar a su conjunto de funciones continuas, ¿de acuerdo? Me tomo sus funciones continuas. Y ahora cuando me tomo categoría indexante, cuando me tomo la categoría indexante, esta que está aquí, o sea, de todos los abiertos que contienen el punto X, con cómo está filtrada, pues por las contenciones, ¿verdad? O sea, es filtrante porque tengo las contenciones, está ordenada por las contenciones, me da un poset, de hecho, con contenciones, y ustedes pueden ver básicamente que es filtrante, ¿verdad? Porque si me tomo dos abiertos que contienen a X, existe uno más chiquito, que es la intersección de ellos, que también es un abierto, que también contiene a X en esa familia, entonces es filtrante, ¿de acuerdo? Recuerden que esa es la propiedad de ser filtrante, ¿verdad? Que me tomo dos objetos, siempre existe un morfismo, existe una K y un morfismo de ambos a ese objeto, ¿verdad? Entonces es filtrante y entonces cuando yo me tomo justamente el límite o el límite directo, que es el colímite, sobre esta categoría de este funtor, lo que se obtienen es los gérmenes, ¿de acuerdo? Es decir, entonces normalmente aquí,
Cuando yo me tomo el límite, yo me tomo el límite sobre todos los abiertos U que contienen a X, ¿no? Ese es el límite de estas funciones continuas. Entonces lo que se obtiene es el conjunto de gérmenes de funciones continuas en X. Y recuerdan quién es el germen de funciones continuas. Entonces básicamente lo que está pasando es que yo estoy definiendo como la unión disjunta, ¿verdad? Voy a tomarme la unión disjunto de todos estos valores, o sea, de todas las funciones continuas de U a R, de tal manera que X está contenido en U, pero voy a definir una relación de equivalencia. Entonces defino que dos funciones son equivalentes si su restricción al elemento que los filtra es igual, ¿verdad? O sea, dos funciones, aquí decimos que f, digamos, de u a los reales es equivalente a una g, digamos, que va de b a los reales, es decir, que son equivalentes si la restricción de f a la intersección es igual a g en la intersección. Aquí el objeto que filtra es la intersección, ¿verdad? O sea, damos dos objetos, el que está por adelante, ¿no? Es la intersección. Entonces, esos son los gérmenes, ¿verdad? Son clases de equivalencia de funciones que coinciden en abiertos más chiquitos. Digo, si coinciden en intersección para cualquier abierto que está dentro de la intersección, también van a coincidir. Y entonces eso me da los gérmenes de una función. Entonces, aquí lo interesante es que el límite, los límites en general siempre se pueden construir de esta forma, como el coproducto de los objetos módulo una relación de equivalencia. Es un cociente. ¿Por qué es esto? Porque siempre que yo tengo un diagrama como este, por ejemplo, es como este que está aquí, ¿no? Este diagrama que está aquí, si yo me olvido de las flechas, si me olvido de las flechas, si me fijo en el diagrama correspondiente discreto, donde las únicas flechas que tengo son las identidades, o sea, me olvido de las flechas entre estos objetos, por ejemplo, me olvido de esta, lo que obtengo por definición es el coproducto de la familia, ¿verdad? O sea, siempre que tengo un diagrama, el colímite. Si los colímites existen, entonces el coproducto siempre existe, porque es el diagrama olvidándome las flechas. Lo que me hace además las flechas es ponerme algunas restricciones sobre todos los objetos del coproducto, ¿no? Me está haciendo unas asociaciones, me está haciendo unas clases de equivalencia. Entonces, digamos que cualquier límite, cualquier colímite, cualquier límite directo, en este caso, cualquier límite directo, de alguna manera se puede construir a partir del coproducto. ¿Sí? Se puede construir a partir del coproducto. Entonces, digamos, esto es lo que tenemos que guardar en la mente, que los coproductos son como uniones disjuntas, o no los coproductos, quiero decir, los límites directos, los colímites, son como uniones disjuntas y además con una característica especial, son clases, de alguna manera lo pueden tener como clases de los elementos en la unión disjunta. Entonces, ahora sí, cuando yo regreso a esto se los digo porque cuando yo regreso a mi proposición aquí, que me dice esto que está aquí, o sea, que el funtor ohm preserva los límites directos, o sea, preserva los colímites, me está queriendo decir por este lado que, o sea, que es lo mismo dar una función o un homomorfismo de x al límite directo que dar un objeto en el límite directo de las x y las y. ¿Pero qué es un objeto en el límite directo de los homomorfismos de x a y? Pues es una clase, o sea, es como un germen. Lo que les quiero decir es que eso es exactamente como un germen. Entonces, lo que lo debo pensar, fíjense, los gérmenes son clase de equivalencia de las uniones disjuntas. Entonces, un objeto en el germen queda siempre representado por una clase. En el ejemplo que les di anterior de las funciones continuas, un objeto en el germen queda representado por una función de un abierto particular a los reales, ¿verdad? Porque es una clase, es un representante de la clase. Entonces, básicamente es como la misma historia aquí. Este es un conjunto, entonces también es la misma situación. ¿Quiénes son los elementos del límite directo de homomorfismos de X a Y? Pues lo puedo pensar como representante, o quedan determinados por un representante en esa clase. ¿Qué es un representante en esa clase? Pues va a ser un homomorfismo de X a Y. Entonces, básicamente lo que me está diciendo este isomorfismo es que dar un homomorfismo de X al límite es lo mismo que dar uno particular, ¿verdad? Es lo mismo, o queda representado por uno particular de X a alguno de los Y, ¿verdad? Que son los objetos del límite que quedan representados por uno de esos objetos. Entonces, en ese sentido, el comentario que está aquí
es equivalentemente a que cualquier morfismo de x al límite se factoriza por uno de x a y, que es lo que debería de decir aquí más adelante. ¿Ok? Se factoriza por uno de x a y. Es decir, es el representante del objeto correspondiente en el límite del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que lo podemos pensar así. ¿Sí? Entonces, ¿les quedó claro? Eso lo quería hacer la clase pasada, explicarlo, o sea, esa intuición, pero ya estábamos cortos de tiempo, entonces no lo expliqué. Entonces, espero que les haya quedado claro. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Sí les quedó claro más o menos? Entonces, es lo que me está diciendo. Bueno, esa intuición es importante, por ejemplo, para entender estos ejemplos que estábamos viendo. Entonces, por ejemplo, que en la categoría de conjuntos, ser finitamente presentado, que es esto compacto, es equivalente a ser finito. ¿Alguien los pensó, estos ejercicios? ¿Sí? ¿Alguien nos quiere decir por qué? Aunque sea rápidamente, por qué en la categoría de conjuntos, ser finitamente presentado es equivalente a ser finito. ¿Alguien lo pensó? Ferran, ¿tú quieres? Creo que tú eres el que dice que sí, entonces a lo mejor. Sí. ¿Puedo compartir pantalla? Ah, sí, claro. Si quieres compartir pantalla, está perfecto. Eh, Ya te dejé, ¿verdad? Dime si Sí, puedes. Ah, yo a lo mejor lo tengo que dejar de compartir yo. A ver, entonces dejo de... Nada más que... ya estás compartiendo, ¿no, verdad? sí, ya estoy compartiendo. ¿Alguien la ve, la pantalla de... A ver, si no, déjame Sí, ya compartir. se ve. Es que yo no la veo. A ver, yo dejé de Ah, ya compartir. la vi también yo. Ya la dejé de compartir yo, entonces yo no veo tu pantalla. Yo no la veo. Oh, no, no la veo. Bueno, a ver, debe de estar... Ah, ya sé, es que hay que cambiar de pestaña en Zoom. Ya veo, hay una pestaña en Zoom que hay que cambiar. Ok, ya veo tu límite. Muy bien, escribiste perfecto. Entonces, a ver, Es, platícanos tu conjunto, tu solución. bien. Entonces tenemos un conjunto. Mm, Si suponemos que es finitamente presentado, cumple eso de que para todos los colímites, ¿no? Eh, Esto de aquí, ¿no? ujú. Filtrantes, ¿verdad? Filtrante, sí, eso es importante. Ujú, Entonces aquí tomé en particular el conjunto de subconjuntos de X finitos, ujú. filtrados, ¿no? Se van conteniendo uno en el otro, y entonces pues su límite es X como Ah, no, conjuntos. ahí no, o sea, de por sí los conjuntos finitos, subconjuntos finitos de X forman un sistema filtrado. Es decir, filtrado no quiere decir que uno está dentro del otro. O sea, cuando uno está dentro del otro, eso en particular Es uno. es un sistema filtrado, filtrante, ¿no? Es una categoría filtrada. Pero filtrado, lo que quiere decir es que siempre que me tome dos, va a haber uno, No adentro. ah, Bueno, uno uno que los tiene a los dos, ¿no? Uno que, ajá, exacto, uno más adelante, ¿no? En este caso hay que entender cómo van las flechas, ¿no? Entonces me imagino que las flechas van por contención, ¿de Sí. acuerdo? Entonces, en particular, la identidad que va de ese límite a X, porque el límite es X, se debe factorizar, ¿no? Por lo que decíamos Ujú, atrás. Entonces, hay un F en particular, tal que la función que va de X a F y la inclusión factorizan a la identidad, ¿no? Este diagrama de acá abajo. La función de aquí se puede factorizar de esta manera. Esta es la inclusión ujú, y esta es la flecha que existe. Entonces, como factorizan a la identidad, debemos tener en particular que es proyectiva. Bueno, si era su proyectiva, creo que aquí quería poner inyectiva. y sí, inyectiva, porque son inclusiones, ¿no? Sí, inyectiva, quiere inyectiva. Entonces Perfecto. X queda incluido en F, pero también F queda incluido en X. Ujú. Entonces deben ser iguales. Exacto. Sí, aquí la cosa es que había que especificar a lo mejor posiblemente un poco más claro quién es la categoría indexante. Entonces, la Sí, categoría indexante son los conjuntos finitos, donde vas a definir un morfismo entre ellos si uno está contenido dentro del otro, posiblemente con el orden al revés, ¿no? O sea, si ok, y F está dentro de F', entonces hay un morfismo de F', F. Entonces eso te da una categoría filtrante donde, dados dos conjuntos finitos, el objeto que está por adelante, pues sería la intersección de ellos, ¿no? O sea, los elementos que están en común, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo esa categoría filtrante, sabiendo que los morfismos son las inclusiones, básicamente, entonces tú puedes dar esta demostración, ¿no? sí. De hecho, a ver,
De hecho, es que los conjuntos finitos, si no lo quiero ver como opuesto, o sea, si lo quiero ver directamente, dado la unión, también hay que saber que la unión de dos conjuntos finitos es finito. Entonces lo puedo ver, de hecho, así que me parece que más bien es lo que estás haciendo. Me tomo Y los conjuntos directamente con las inclusiones, ¿no? Los morfismos. directamente con las inclusiones, para no tomarme lo opuesto, directamente con las inclusiones me tomo dos conjuntos finitos y la unión vuelve a ser un conjunto finito que está ahí Y adentro. pues Entonces, también está la inclusión de cada exacto. uno, ¿no? La Y unión. entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Justamente, es más bien es así, ¿no? Y Eh, sí, ya. y al revés, pues también si tenemos que es finito y tomamos cualquier diagrama filtrante Ujú, y tomamos una función de x ahí, hay que ver que x es finito, ¿no? ujú. Digo, x ya es finito, queremos ver ¿En qué límite? ajá, que se factoriza, ¿no? Ujú. Entonces tomamos una función de x al límite y entonces esa función está determinada por una cantidad finita de imágenes de x, ¿no? Entonces para cada una de esas imágenes hay un elemento de los filtrados del sistema en los que cae la imagen. Entonces podemos tomar esa propiedad de que todos están adentro de otro más grande y tomar en particular ese más grande para tomar ahí las imágenes de X. Ahí estás utilizando la propiedad de ser filtrado, ¿no? Sí, tal vez eso debería estar escrito Sí. con Entonces, más cuidado aquí. la idea es que ese G queda determinado por sus imágenes, ¿verdad? Pero X es finito. Entonces, para cada X en X, G de X tiene que estar necesariamente en alguno de los Y's, digamos, ¿no? Eso es en alguno de los Y's. Sí, Y entonces, eso, me tomo la unión de todos esos Y's, digamos, de alguna manera, ¿no? Y ese es el que está más adelante de todos ellos, ¿no? Y exacto. entonces, pues, eso es lo que está pasando. Ok, Y entonces así definimos esta otra función que factoriza. perfecto. Y pues ya con la inclusión pues ya queda la misma G. Por construcción pues es la misma. Exacto. Entonces sí se factoriza a través de uno de ellos, ¿no? Se factoriza a través de esa unión, digamos, que es lo que queríamos. Y, Este Y, que es el más grande de todos, donde cae la imagen. O sea, y digamos que ahí, toda la imagen de G, lo que me está diciendo ese diagrama es que toda la imagen de G queda dentro de uno de esos Y's, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que es lo que está pasando. Y entonces, en particular, pues tiene que ser, bueno, se cumple la propiedad, ¿no? Y eso pasa porque era finito, en efecto, ¿ok? Y porque es una cosa filtrante. Perfecto, sí, ven. Entonces esa es la propia en la categoría de, a ver, si alguien hizo el que sigue, entonces mejor no presento yo y alguien de una vez lo presenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el siguiente ejercicio decía que la categoría de espacios topológicos, que un espacio topológico sea finitamente presentado, es lo mismo decir que es finito y discreto. Y ese, pues es muy fácil, ¿verdad? Dado lo que ya hicimos ahorita. O lo que ya hizo, lo que ya hizo, ay, ¿cómo te llamas? Como ya te quitaste, ya no Hernán, lo, Hernán. Entonces, básicamente lo que haría falta ahí es ver que en la categoría de espacios topológicos, además tiene la topología discreta, ¿de acuerdo? No sé, alguien o sea, lo que pasa es que un conjunto finito no necesariamente tiene la topología discreta, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo doy la topología indiscreta, ya no es la topología discreta, ¿no? O sea, sí podría darle alguna topología. Entonces, lo que hay que ver es que en la categoría de espacios topológicos, el ser compacto o el ser compacto o finitamente presentado, en este caso, además implica que la topología que tiene ese conjunto finito, que ya vimos que tiene que ser conjunto finito, básicamente porque los espacios topológicos son conjuntos en particular, ¿verdad? Debería de tener la topología discreta. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguna idea? Mm, Pues siguiendo más o menos como lo que hizo Fernán, Ujú, eh, me da la impresión de que tendría que ver con los unitarios, que son subconjuntos finitos de un espacio, y ujú, esos siempre son discretos, los unitarios. ujú. Entonces, cuando tomamos el colímite sobre los subconjuntos finitos, eso es lo que me hace bolas, porque ese colímite no necesariamente, sí involucra a los unitarios, pero involucra otras cosas que no necesariamente son discretas. S- Sí, supongo que podría estar como por ahí la idea, Sí, pero porque todavía no además la veo. lo que hay que considerar es que ahora los morfismos son funciones continuas.
O sea, en el caso del conjunto simplemente pues eran funciones nada más, ¿no? O sea, ahora todas las fechas involucradas eran funciones, porque son los morfismos en conjuntos, pero cuando yo estoy hablando de espacios topológicos, ahora las funciones son continuas. Entonces, eh, eso ya pone una restricción más fuerte. ¿Qué quiere decir? Podríamos también tomar el sistema formado por subconjuntos finitos con la topología de subespacio y las inclusiones continuas. Sí, también. Ahí el Entonces, problema es que puede ser que hay algunos subespacios finitos que no sean discretos. Bueno, el problema que me está haciendo ruido en este momento, ¿no? Si X es Hausdorff, eh, entonces todos sus subespacios finitos sí son discretos, ¿no? Mm, ujú, ujú. pero igual el colímite de discretos, no sé si sea discreto otra vez. Arbitrario, no. Ajá, sí es arbitrario. Pero es Arbitrario, no. filtrado, ¿no? ¿Qué? Ayuda a que sea filtrado. Hay que tener cuidado porque incluso en el ejemplo de ZP, ¿vieron? ZP es un colímite es un límite filtrado, ahí es un límite filtrado. Ah, pero acá es colímite, acá es colímite. Entonces la idea es tomarse los conjuntos finitos y, por ejemplo, con la topología de subespacio, pero yo podría tomarme incluso los discretos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los puntos nada más. Si yo me tomara nada más los puntos, eso también es, pero es filtrado. Eso es el problema, ¿verdad? O sea, que si yo me tomo la unión de dos de ellos, es que no, la unión es el colímite, ¿verdad? Pero ya no sé si sea subespacio. Mm. Sí, la idea es tomarse los finitos con la topología discreta y ver que se forma un sistema también, ¿no? Un sistema filtrante. Y entonces ver qué me voy a tomar. Creo que sí funciona. Si me tomo todos los finitos con la topología discreta, ese sistema filtrante debería funcionar, ¿no? Ese debería funcionar. ¿Ok? Se los, pues piénselo. Si no le sale, pues lo pienso yo igual yo también, ¿no? Toda calma. Y la otra era en espacios abelianos finitamente presentado. Ahí ya no están viendo la página, entonces déjenles comparto. Sí, hay problema de que deje de compartir, ¿no? Que es un relajito. Me dicen si ya lo ven, por favor. Ya Ya. se ve. Ok, el otro es que en la categoría de grupos abelianos finitamente presentado, lo que quiere decir es que es finitamente generado. Eso es algo muy importante. Entonces, finitamente presentado en la categoría de grupos abelianos es exactamente lo mismo que decir que es finitamente generado. Y si les digo además finitamente presentado y proyectivo, es de libre y de rango finito. Esas cosas me gustaría que las pensaran, pero de hecho lo que más me interesaba a mí es esta cosa porque se utiliza fuertemente o porque una cosa lo puede entender bien, es que en la categoría de espacios topológicos, decir que K es compacto, sí solamente decir que K es finitamente presentado, pero no en la categoría de espacios topológicos, ¿no? Porque en la categoría de espacios topológicos ser compacto o ser finitamente presentado ya vimos que era finito y discreto, ¿no? Bueno, es lo que estamos discutiendo ahorita. Pero entonces, si yo cambio la categoría y nada más me fijo en los abiertos de K, entonces lo que les digo que ser compacto sí es equivalente a decir que es finitamente presentado en esa categoría.
¿no? Y de hecho, finitamente presentado en esa categoría también quiere decir que sea compacto. Y entonces eso quiere decir que preserva todos los límites. Más o menos debería de ser claro que compacto debería implicar, o sea, compacto topológico debería implicar que es finitamente presentado en la categoría de abiertos de X. Más o menos eso debería ser claro. Aquí lo interesante es más bien el regreso, es decir, que si K es finitamente presentado en la categoría de abiertos de X, entonces es compacto. Y compacto no es compacto Hausdorff, es decir, que es la propiedad de que cualquier cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Entonces, eso es lo interesante de esta propiedad. No sé si alguien lo pensó, si alguien pensó esta parte 3 de compacto. ¿No? O sea, cómo, y les platicaba yo la vez pasada que es bien poderoso porque una propiedad topológica la estoy expresando en términos completamente categóricos, ¿no? Este, de un funtor que me preserve límites filtrantes, es una propiedad completamente categórica, sin embargo, eso quiere decir compacto. Y les decía, eso es lo que en la categoría de espacios condensados me va a poder permitir definir lo que sea un espacio condensado compacto, justamente, ¿no? ¿Sí? Entonces es esta situación. Ok, y entonces lo que vamos a ver por qué, ¿no? Entonces lo que queremos ver es que vamos a tomarnos sea acá compacto, entonces déjenme borro esto. Y entonces que sea compacto topológico, eso es lo que va a querer decir es que toda cubierta abierta, o sea que si siempre que K yo lo exprese como una unión de abiertos UI para algún conjunto de índices, ¿verdad? Entonces, existe un subconjunto finito de índices, existe un J subconjunto de I con la cardinal de J finito, ¿verdad? Un subconjunto finito de índices, tal que, de hecho, K se puede entender como la unión de los J en J de un J, ¿no? Eso quiere decir que tenga una subcubierta finita. Eso quiere decir, esa es la definición estándar de ser compacto. Un conjunto topológico X es compacto si siempre que tenga una cubierta de objetos UI, ahí por supuesto los objetos UI los puedo tomar en Open de X, en Open de K, o sea, es decir, un conjunto abierto de K, ¿sí? Entonces va a ser compacto si solamente si siempre que tengo una cubierta, esto va a ser una cubierta finita. Y entonces lo que tengo que ver ahora es demostrar que preserva límites, o al revés, ¿verdad? Les había dicho que lo interesante era lo anterior, la otra cosa, pero bueno, una cosa que hay que demostrar es que es finitamente presentado, y eso quiere decir que los homomorfismos, o sea, lo que queríamos demostrar es que los homomorfismos de K a un límite directo filtrante en esta categoría, entonces lo voy a poner sobre I, entonces me tomo una categoría filtrante y me tomo UI, ¿verdad? Ese es el diagrama. Esto es igual al límite directo de los homomorfismos de K a UI directamente, ¿no? Así es, aquí y ni siquiera, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que demostrar. Pero aquí la cosa es quién es, o sea, lo que hay que entender es quién es el límite directo de una familia UI en esta categoría. ¿Qué es ese límite directo de esa categoría en OpenX? ¿Quién es? Es la unión. Eso es la unión, ¿verdad? Es justamente, sí lo ven, ¿no? Porque el punto está en que, como les había dicho, los límites directos eran como las uniones disjuntas, o sea, el coproducto. Pero aquí la relación de contención se tengo y la relación de filtración, lo que tengo, y todos están metidos adentro de la unión, ¿no? Todos los abiertos están metidos adentro de la unión. Entonces, este límite directo en realidad es la unión de las Is en I, de las UIs. ¿Y qué quiere decir entonces, por ejemplo, tomar K, un morfismo aquí? O sea, tomarse un morfismo aquí, de K al límite directo. ¿Qué quiere Que, decir? que K está contenido en esa unión. Exactamente, ¿verdad? Porque en la categoría de abiertos en X, los morfismos son ni más ni menos las contenciones. Eso quiere decir que K está contenido en la unión.
Pero de hecho quiere decir más, porque como cada UI es un abierto de K, la unión está contenido en K, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo que me está queriendo decir aquí en esta categoría es que de hecho K es igual a la unión de las UIs de I en I, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que el lado izquierdo lo que me está diciendo es que si tengo un morfismo al límite, es porque es una cubierta. O sea, los únicos morfismos que yo voy a tener al límite van a ser es en las cubiertas. O sea, lo que estoy teniendo de este lado izquierdo, los homomorfismos de acá, los límites de UI son las cubiertas, ¿verdad? De cualquier, o sea, si existe un morfismo. Si no hay morfismo, podría ser vacío, del cuyo caso del otro lado también tendría que ser vacío, ¿verdad? Que preserva límites en ese caso. Pero si es distinto del vacío, es porque las UIs formaban una cubierta, ¿verdad? Y entonces ahora ya entendimos eso. ¿Cómo veo que entonces se factoriza del otro lado? O sea, lo que estoy tomando, es decir, ver que tengo la igualdad. O sea, yo lo que quiero demostrar es que si K es compacto, entonces tengo la igualdad, ¿no? Que si me tomo un homomorfismo de K a QI, corresponde únicamente el objeto en el límite de las X a las UIs. Ah, si suponemos que K es compacto, Ujú. eso es lo que estamos suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo que K es compacto. Entonces tiene una subcubierta finita. Ujú. Y esa subcubierta finita, como estamos tomando Filtrantes. un límite filtrante, la unión va a ser un conjunto finito, va a ser el máximo de esa subcubierta finita. Y Exacto. Entonces, ese hay. Ujú. exacto. Esa es la idea, ¿no? Entonces, como K es compacto, lo voy a escribir. Entonces, como K es compacto, entonces existe un J subconjunto de I, ¿verdad? Existe un J subconjunto de I finito, tal que K de hecho se vuelve la unión sobre los J en J de estos UIs. Pero notar que este objeto, la unión de las UJ con J en J, es uno, tiene que ser uno de los, o es uno de los UIs o está dentro de uno de los UIs, ¿verdad? De hecho, está dentro de uno por lo filtrante, ¿verdad? Como es finito, o sea, si fueran dos, entonces debería de existir un elemento debería existir un índice I, de tal manera que este está dentro de los UIs, o sea, lo que queremos decir, notar que UI debería de estar metido adentro de un UK, o no sé, no quiero llamar K, le voy a llamar UI para algún I en I. Sí lo ven, ¿no? Eso es por lo filtrante. Tengo un conjunto finito, entonces debería haber un elemento de los UIs, de tal vez que ese elemento está allá adentro, porque todos estos son elementos de una cantidad finita. Entonces, filtrante, que si me tomo dos está dentro de uno, y si quieren por inducción o por como quieran, los voy metiendo todos. El hecho de que sea filtrante quiere decir que dado cualquier cantidad finita de elementos, siempre va a haber uno que los mayor a todos, ¿verdad? Por inducción o por como quieran. Entonces siempre va a haber uno que los mayor a todos. Entonces este va a estar ahí adentro. ¿Qué quiere decir que este está ahí adentro? Ahora sí. K es igual a ese UI, porque la unión de los A UJ sigue siendo una cubierta. Ajá. Entonces eso quiere decir que K, que es igual a la unión de los J, un J, de los UJ, que está dentro de los UI, y esto está dentro de K, ¿verdad? Y eso implica que K era exactamente uno, ese UI, ¿verdad? Y entonces eso ya quiere decir que se factorizó a través de uno de ellos, ¿verdad? Esto quiere decir que tengo un morfismo de K a UI y ese es un representante del límite. Entonces este se mete al límite y este se manda al límite directo, ¿verdad? O sea, me tomo su clase si quiere, ¿no? Pero de entrada antes se manda al límite los homomorfismos de X a UI. Ahí es el UI con todos los UI. Por eso es que no era tan buena elección llamarle UI, pero se entendió la idea, ¿no? Es el al límite de todos los UI. Y entonces es el que me está dando ahí. Entonces, sí, fíjense cómo compacto, lo que acabo de demostrar es que compacto implica que siempre que yo me tenga un límite, o sea, que este homomorfismo conmuta con los límites, ¿no? Sí, sí lo hicimos así, ¿verdad? Me tomo compacto, lo que me tomé es un morfismo aquí y ver que le corresponde un morfismo de este lado, ¿no? Es lo que estamos viendo. En tal caso me faltaría ver si ahora me tomo un morfismo de este lado, ver que le corresponde un morfismo de los límites. Pero eso está más fácil porque
A ver, ¿qué pasa si ahora me tomo, o sea, lo que hice ahorita fue demostrar esta contención, digamos, ¿no? Me tomo un morfismo de este lado y entonces vimos que estaba en el límite, le corresponde un elemento en el límite. ¿Cómo le hacemos para ver la otra contención? Es decir, me voy a tomar un elemento en el límite y entonces quiero ver que eso determina un homomorfismo de K al límite lo subís. En otras palabras, que si me tomo un objeto en el límite de la cis de los homomorfismos de X a Y, entonces es porque yo tengo una cubierta, ¿verdad? O sea, porque eso me determina una cubierta. Cómo le harían? Es que si hay un elemento en ese límite, eso significa que cada conjunto home de K a I es no vacío, ¿no? Porque estaríamos teniendo como un elemento. Ah, no, no, no. Es Eh, más fácil, todavía más fácil, porque agarrar un elemento en el límite, como ya hemos dicho, es agarrarse un representante, ¿no? O sea, yo me agarro un representante, es decir, que en particular tengo un homomorfismo de X, o de K, perdón, a UI. Pero tener un ujú, homomorfismo de K a UI quiere decir que K está dentro de UI, ¿de sí. acuerdo? Y entonces quiere decir que la unión de todos, por supuesto que era una cubierta, porque en particular estaba metido en uno, ¿de acuerdo? Entonces, si K estaba metido en uno, entonces ya lo que importa, lo de menos, o sea, tomarse un elemento aquí, lo voy a dejar aquí así, escrito rápido. Entonces, un elemento aquí se ve como un homomorfismo, de hecho es una clase de homomorfismos de K a UI. Es uno de estos para algún I, ¿verdad? Es la clase de estos si quieren, ¿no? Es un elemento ahí. Pero esto lo que quiere decir es que K está dentro de UI, que de hecho tendría que ser igual a K, ¿verdad? O sea, tiene que nuevamente está aquí. Pero K está dentro de UI. Pero el hecho de que K esté adentro de UI, pues entonces quiere decir que K está dentro de la unión de los UIs, pues porque está en particular en uno, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que es una cubierta, ¿de acuerdo? Entonces eso me determina el morfismo de regreso. O sea, eso estaba fácil, eso no hay problema, ¿ok? Entonces digamos que tengo una igualdad, una biyección entre estos, una igualdad que por supuesto son inversos uno del otro, si lo quieren ver como morfismos, o que uno es inverso del otro, y entonces pues son iguales, ¿no? Básicamente son iguales. Los homomorfismos de K al límite de las UI es igual al límite de los homomorfismos de X a Y. Ahora, eso estaba fácil, ¿no? Es decir, ver que si es compacto, entonces eh, es, es compacto, compacto categórico, o es decir, es finitamente presentado, ¿no? Ahora el punto es al revés, si es finitamente presentado, entonces es compacto. Eso es lo que queremos decir. Ahora, entonces, ¿qué es finitamente presentado? Entonces ya saben que nuevamente eso quiere decir que de los homomorfismos de K límite directo, para cualquier filtrante, es igual al límite directo de los ohm de K a I. Eso ya sabemos, es compacto, esto es finitamente presentado. Esto pasa para todo y filtrante, para toda categoría y filtrante, ¿no? Ok, eso pasa. Ahora, por demostrar que K es compacto. Entonces, básicamente, es decir, que si tengo una cubierta abierta de abiertos de K, entonces existe una subcubierta finita. ¿Cómo le hago? Es casi muy parecido a lo anterior. Habría que transformar esa cubierta en una cubierta filtrante. O sea, lo cerramos como bajo supraconjuntos o algo así para que consideremos esa unión como un colímite filtrante, ¿no? Exactamente. Aquí la idea, lo interesante de esta cosa es que me dice que preserva cualquier límite filtrante. Cualquier límite filtrante. Entonces, cuando yo me tomo y
en I, la unión de los UI, ese no tiene, o sea, ese no tiene por qué ser el que me sirva. O sea, ese conjunto I con el que estoy indexando las UIs no es necesariamente el conjunto filtrante que me sirve para demostrar la finitud. Y ahora lo que yo estoy queriendo es poderlo expresar como una unión finita, ¿verdad? Entonces aquí lo que me conviene, o la idea, es tomemos el conjunto, le voy a llamar J, que es igual al conjunto de todos los J subconjuntos de I, tal que J es finito. ¿Sí? O sea, me tomo todos los subconjuntos finitos de I, ¿verdad? Y entonces yo digo que esto es un conjunto filtrante, nuevamente, ¿verdad? Porque la unión de finitos es finito. O sea, J me da una categoría filtrante. Entonces es un subconjunto, es un orden filtrante, ¿verdad? Es filtrante, ¿verdad? Y entonces el diagrama se hace, entonces definimos, si quieren, eh, UJ, pues fíjense que el J es el mayúsculo, es la unión de los J en J, de los UJ. Es decir, UJ va a ser la unión de los J finitos, es decir, es la unión de la cubierta finita, o lo que yo quisiera que sea la cubierta finita, ¿verdad? UJ es la unión la unión finita de esos abiertos que están en J o que le corresponden, que están indexados con los elementos de J. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Y entonces, ¿sí les queda claro que esto me da un diagrama filtrante? ¿Sí? ¿Y quién es el límite? ¿Quién es el límite sobre las Jotas de estos UJs? Yo digo, este es exactamente el mismo límite sobre las Is en Is de las UIs, ¿verdad? O sea, el límite, que es o sea, porque estos son uniones, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que la unión de todos los UIs va a ser la unión de estas uniones finitas, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es que la unión sobre las Jotas de los UJs es igual a la unión sobre las Is de los UIs. Y eso pasa porque las uniones finitas, ¿verdad? Me cubren todos, ¿verdad? Me cubren a todos los elementos de U, ¿verdad? Entonces tengo la unión. ¿Sí? ¿Sí les queda claro, ¿va? La unión de las uniones finitas me da toda la unión de todos los elementos, o sea, es trivialmente cierto. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir que en particular preserve este límite? Entonces, como K es compacto topológicamente, entonces yo en particular sé que los homomorfismos de K a esta unión es igual al límite, y esa unión ya sé que es ese, ¿verdad? O sea, ya sé que es el límite, es igual al límite directo sobre las J de los homomorfismos de K a UJ, ¿verdad? Esto quiere decir que es una cubierta nuevamente, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir ¿qué es lo que quiere decir? Me tomé la cubierta, esta cosa que está aquí son los homomorfismos de K a la cubierta, o sea, es los homomorfismos de K a K, porque la unión de todos los UJs, con J es K, ¿verdad? Porque esa es la cubierta, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo aquí, K. K es esta unión, ¿no? Que es la misma unión que esta, que los J finitas, por cierto, ¿no? Entonces me queda que es igual a K. O sea, me dice que los homomorfismos de K a K es igual al límite, y esto en particular es distinto del vacío porque al menos está la identidad, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estamos queriendo decir es que este también es distinto del vacío, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un elemento, pero si hay un elemento es lo mismo que tomarme un elemento en el morfismo, es decir, que existe J tal que, pues, la identidad corresponde a este homomorfismo, a un homomorfismo corresponde a un elemento, existe J tal que la identidad se corresponde a un homomorfismo de K a UJ, ¿verdad? O sea, se corresponde, la identidad ahí debe ser porque hay un elemento distinto del vacío a este lado, digamos, es el elemento que le corresponde. O sea, hay un homomorfismo de K a la unión de UJ. Pero esto lo que quiere decir es que K está contenido en la unión sobre las J en J de la UJ, que es una subcubierta, ¿verdad? O sea, que esto es igual que está contenido en K nuevamente. Entonces, por lo tanto, lo que acabo de decir es que si me tomo una cubierta cualquiera, por esta factorización existe una subcubierta finita, ¿no? Que se puede escribir la subcubierta finita. Entonces aquí, por lo tanto, K compacto.
Entonces estoy teniendo la compacidad topológica, digamos, de la... Escríbalo bien, ¿no? Yo lo estoy escribiendo así, al aire, pero se entendió la situación. Entonces, como la identidad de KK existe, y entonces es un homomorfismo de K a la unión de ese límite, o sea, es la unión de las J de las subJ, que quedamos que es el límite. Entonces, el límite de las J debería ser distinto del vacío, y eso quiere decir que en particular existe un homomorfismo de K a un J para algún J, ¿verdad? Pero que un homomorfismo de K a un J quiere decir que K está contenido en UJ, pero UJ es la unión de un número finito de los abiertos que formaban la cubierta, por definición, y entonces eso quiere decir que estoy en la factorización o la igualdad me está queriendo decir justamente que es compacto, ¿verdad? Que toda cubierta tiene una subcubierta finita. Fíjense qué interesante, ¿no? Es como, no sé, porque para mí que esta igualdad de los homomorfismos con el límite, es decir, que conmuta con límites o que preserva los límites filtrantes, dice como que más, ¿no? Dice más cosas que esta cubierta finita, porque este es un límite filtrante particular, ¿no? Es decir, dado una cubierta, tomarse este límite filtrante es un límite filtrante particular. Pero lo que me está diciendo esto es que preserva un montón de límites, o sea, un montón de límites filtrantes. No nada más ese, preserva un montón. Entonces, como que en la definición de compacto categórico, hay como que mucha más información, mucha más información. Y eso es lo maravilloso de los espacios topológicos compactos, que de hecho hay muchas caracterizaciones de lo que es un espacio topológico compacto que resultan ser equivalentes y que curiosamente quedan reflejadas, o sea, todas estas propiedades equivalentes quedan reflejadas por esta propiedad de límite. A ver, hay una definición de compacto que también se puede ver como un límite filtrante, ¿no? Que también se puede entender a través de esta definición de categórica, al menos, por ejemplo, en espacios. A ver, por ejemplo, si yo me tomara un espacio métrico, ¿no? O sea, si X fuera un espacio métrico, entonces compacto es lo mismo que sucesional, secuencialmente compacto, ¿no? Compacto es lo mismo que secuencialmente compacto en espacios métricos. Y si no mal recuerdo, yo puedo entender también esa propiedad de secuencialmente compacto a través de un límite filtrante, ¿no? Es decir, tomarlo como, es decir, por ejemplo, yo puedo demostrar que secuencialmente compacto es compacto, pero con esta definición, ¿no? Y la idea, si no mal recuerdo, era que suponer que no es cierto, ¿no? O sea, suponer que es superficialmente compacto y no es compacto. O al revés, ¿qué es lo que podía demostrar? Bueno, la idea es que yo puedo tomar que no es... exacto, es compacto implica secuencialmente compacto. Creo que eso es lo más fácil de ver. Entonces, compacto implica secuencialmente compacto. Se los voy a platicar así a grandes rasgos para ver si lo piensan. Lo puedo ver con esta definición porque si no, si supongo que no es secuencialmente compacto, entonces eso es equivalente a decir que no tiene puntos de acumulación, básicamente, ¿no? Que el conjunto K no tiene puntos de acumulación, porque no es verdad que cualquier subsecuencia tiene una subsecuencia convergente, entonces eso quiere decir que no hay, que ninguna secuencia tiene puntos de acumulación, es decir, que no hay puntos de acumulación en el conjunto, y entonces eso quiere decir que para cada punto le puedo construir una bolita que, que no contiene más puntos de la sucesión más que esta, ¿verdad? Más que ese punto. Entonces, eso me determina una cubierta y entonces utilizando la compacidad, aquí estoy mezclando, pero entonces eso ya me determina una cubierta y entonces yo puedo tomarme, eh, si supongo que es compacto, debería existir una subcubierta finita. Mm, Pero ahí estoy utilizando la definición de compacidad de espacios topológicos, ¿verdad? Entonces, esa es la demostración básicamente de un espacio topológico. Es decir, me tomo esa cubierta, entonces existe una subcubierta finita y entonces debería de existir, como la sucesión tiene una infinidad de puntos, pues no es posible que no tenga más puntos. Llegaría a la contradicción, ¿verdad? O directamente estaría viendo que uno de esos abiertos tiene una infinidad de puntos ahí, porque tiene una subcubierta finita. Pero básicamente creo que ahí estoy utilizando la definición de compacto. O sea, la topológica. El hecho es que no recuerdo ahorita, pero me acuerdo que hay un ejercicio por ahí que me permite interpretar propiedades de la compacidad en términos de estos límites, simplemente tomando límites filtrados adecuados, ¿no? Lo voy a pensar bueno, lo voy a revisar y si me acuerdo, se los mando, ¿no? Pero hay cosas que yo puedo demostrar de los compactos a partir de tomarme subconjuntos filtrados o límites filtrados
con distintas categorías filtrantes y entonces me va revelando distintas propiedades que cumplen los conjuntos compactos, simplemente tomándome distintos límites filtrados. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo este resultado? En particular en esta categoría. De acuerdo.